Muy bien. Eh, Escuchando sin esto. Déjeme ver. No, aquí están puestos. ¿Ven? Ya, señores, vamos a hablar, pero usted encierre, porque lo tengo a usted en la mitad de la pantalla, eso me incomoda un poco. Guárdelo en chico, como todo el mundo. Están, aquí los veo. Hola Raf, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Eh, Partimos entonces. Partimos. ¡Ah! ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Estás acostadito? Estoy aquí esperando para ver el Shiur, si Dios quiere, Blizzard. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero achícate porque me toma toda la pantalla. Ok, voy a Achícate un cerrar. poquito. Y no sé, ahí estamos. Sí. Bueno, entonces, señores, vamos a hablar de algo, una buena pregunta, una pregunta muy interesante que vamos a poder construir castillos con ella. Y la pregunta es la siguiente, es, ¿por qué tantos días decir, ¿cómo se llama? Decir Slijot, tres veces, ya, dije ya, Hatati, Riti, Pashati. Eh, por qué tomar tanto tiempo? Segunda pregunta, que es una pregunta ya más profunda y más interesante, ¿por qué hacemos Teshuvah? Ya nos arrepentimos y vuelta el año que viene de nuevo a lo mismo, porque ya hicimos pecado. ¿Por qué pescamos? ¿Por qué pecado? Pecamos. Esa pregunta es una pregunta no trivial. No crean que son cosas triviales, son cosas profundas. Para lo cual yo voy a tener, bueno, esa pregunta es por qué esos 30 días y no 40 días. Perdón, 40 días y no 30. Si ya le dimos a Kadosh Baruj Hu ¿cómo se llama? El reinado. Lo del reinado yo lo expliqué. Todo el trabajo, desde el primero de Elul hasta el día de Rosh Hashanah, es hacer que Akadosh Baruj Hu sea el rey de nosotros, nuestro rey, el rey del mundo, que sea el reinado del cielo en el mundo. Eso es nuestro trabajo, a llegar a ese nivel, porque cada vez que uno peca se aleja de Hashem. Y cada vez que uno peca, uno parece uno de esa gente que tiene un rey y el Señor se revela con el rey. Nosotros nos arrancamos del rey. Entonces, lo que hay que hacer para explicar todas esas cosas, yo voy a partir por una cosa asombrosa. Yo voy a decirles dos cosas asombrosas. Primero, una señora que me llamaba muchas veces, cada vez que tenía un problema con el hijo me llamaba. Yo le bajaba el aire y bueno, se arreglaba la cosa. Y tenía un niño que era niño, ese tiempo tenía 5 años, ahora ya es grandecito. Y el niño le decía a la mamá que bueno, que él no sabía si quería ser hombre o quería ser mujer. Porque lo tenían en los colegios, estos colegios que hoy en día usted sabe lo que enseñan barbaridades. Pero yo le decía a la señora eso y me decía, no, 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 esto no es viene del colegio, esto es del MIB. Y así cada cierto tiempo, hasta que pasaron como 3 años, y le dije a la señora, bueno, cuénteme, señora, su vida, cuénteme qué le ha pasado. Y me empezó a contar que ella tenía un hermano y el hermano estuvo en el ejército y ese hermano que tuvo en el ejército murió, lo mató el amigo. Tenía un amigo y el amigo, por bromear, le tiró un disparo y pensaba que no había bala y lo mató. Y la señora desde ese minuto quedó absolutamente traumada con todo eso. Y no se casó temprano por ese mismo motivo, porque ella no quería tener hijos, que no quería tener hijos para que los llevaran al ejército.
Finalmente se casó y tuvo un hijo. Y ese niño, ella, cuando estaba embarazada, no quería que fuera niño, sino que fuera niña. Porque el problema, pero eso no se daba cuenta, todo eso estaba en el subconsciente. Todos nosotros tenemos algo que se llama subconsciente. En el subconsciente estaba todo esto. Y le dije yo a la señora, mira, ese es el problema. No es el colegio, no es nada. Tu mente te crea esta realidad, porque la realidad que hay en el mundo es siempre de aquí, es de la cabeza. Es una realidad que tiene uno, la cabeza, todo lo que hay en el mundo ha salido de la cabeza de alguien. Y lo que no vemos en el mundo no existe. Existe con ciertas probabilidades, puede ser, como en mecánica cuántica. Bueno, aquí la señora y yo inmediatamente le mandé un tratamiento. Hay un grupo, una gente se llaman decodificación genética. Y le echan para atrás, miran para atrás lo que le pasó. Y finalmente a esta señora le encontraron el problema porque ya se lo había encontrado yo. Ese era el problema, lo trataron y se acabaron los problemas con el hijo. El niño un encanto, estudia Torá, gracias a Dios, y todo bien. Esto es para que vean lo que tiene uno, todo esto que van viendo que tiene uno que en la cabeza, pero uno no lo ve, no lo ve. Son cosas que se le metieron a uno. Esas cosas que se le metieron a uno están en un lugar que se llama el subconsciente. El subconsciente es riquísimo el subconsciente. Él tiene, si el consciente tiene 1 millón de células para manejar, el subconsciente tiene 1.000 millones, pero no tenemos acceso. ¿Y cuál es la razón por qué no tenemos acceso al subconsciente? Es por una razón simple, porque el- el- nosotros cuando nacimos, nosotros sabíamos toda la Torah. Así que mientras estábamos en el vientre de la mamá, ahí sabíamos toda la Torah. Vino un ángel y nos enseñó la Torah, todita. Y después cuando íbamos a nacer, nos mandó el ángel y nos pegó aquí en ese huequito que tenemos y nos hizo olvidar la Torah. Puede ser que nos olvidamos de la Torah. Yo no he visto que alguien escriba sobre eso. Yo medio escribí, por ahí le metí unas palabritas a eso. Y lo que pasa es que yo creo que en este sentido, toda la parte material mía es, es muy parecido a las computadoras. Y créanme ustedes que una de las grandes cosas que es muy difícil borrar son lo que está grabado por ejemplo, un iPhone. Ahí la única borrar es a patadas. No hay forma de borrar. También en, ¿cómo se llama esto? En los otros, en todo. Borrar es muy difícil. Lo que no es difícil es olvidar. Entonces, lo que nos hace el ángel, no olvida. Porque esto está en el subconsciente. Todo lo que pasó en el vientre de la madre está en el subconsciente. Así que ahí tenemos la Torah. Muchas veces, si uno se da cuenta en sí mismo, se puede dar cuenta que muchas veces lo que pasa es que uno como que le pasó esto, como que sabía esto. Eso porque eso está en el subconsciente, guardadito. Vamos al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona nace, lo está esperando el Yetzer Hara y entró antes que él. ¿Que quién? Que el Yetzer Tov. El Yetzer Tov nace cuando tenemos 13 años, no cuando nacimos. Entonces, el que manda el juego aquí es el Yetzer Hara, el instinto al mal, que la Gemara dice que es la serpiente, y la misma Gemara dice que es el instinto al mal. Esos son lo mismo. El ángel de la muerte es lo mismo que el Yetzer Hara. Ese señor se apoderó de nuestro consciente. Él está metido en todas partes. Entonces no nos deja tener, no tenemos opción de poder entrar al
instinto del mal. Ahora le voy a contar yo otra historia, que esta yo la escuché. Había una persona, una señora, un niño que tenía, un varón ya era grande, que tenía una alergia espantosa a las castañas. Así de simple, a las castañas. ¿Cómo podía tenerle alergia a las castañas? Nunca se pudo saber. Pasaron los años y los años. Así como yo tengo alergia cuando viene pesas o ahora, cuando viene Tishrei. Yo en Rosh Hashanah me lo paso estornudando el día entero. Espero que este año, que el clima ha estado malito todos estos días con este tipo de cosas, y en Rosh Hashanah ya vaya a estar uno más tranquilo. Pero el asunto es que ese señor no podía saber, quería tener una vida normal. Y no hubo cómo, hasta que un día decidieron los gente porque lo estaban investigando a él, dijeron, ¿por qué no le preguntaba a la mamá? Y a la mamá le preguntaron si el niño hacía algunas cosas cuando era niño, porque en general las cosas que hacemos cuando niños se nos quedan y es muy difícil encontrarlas. Le dijo a la mamá que nunca, que no, no, no. Mira, lo único que pareció muy extraño a mí, le dijo a la mamá, y cuando él todavía no había nacido, a mí me dieron un trabajo que yo quería mucho, quería tenerlo en en un instituto, y tenía que caminar para llegar al instituto, porque en ese tiempo la locomoción era más complicada, y ella llegaba y iba todos los días ahí. Y dice, lo que me pasaba ahí era que esa calle es una calle que está lleno de de estas frutas que se decían, que tienen por fuera, tienen espinas, las castañas. Las castañas después le sacan eso, le sacan otra cosa, o sea, y las ponen, las cocinan o las asan. Bueno, esta tiene espina y yo estaba embarazada y cada minuto pensaba que me iba a enterrar una espina en la, y con el embarazo se iba a ir se me podía pasar algo. No le pasó nada a la señora, pero ahí los gente que se encargó de esta persona dijeron, ahí está el problema del joven. Y lo trataron, porque cuando uno sabe el problema, qué asombroso, sabe el problema, el cerebro de uno ya él soluciona el problema, no lo soluciona afuera. Y esto es lo que le pasó. De nuevo encontramos lo mismo. Y la cosa está en el subconsciente entendió, y cuando entendió el subconsciente, entonces ya había cómo encontrar la solución. El tercer caso ya no es parecido con ese. El tercer caso es el caso mío. No es que yo tuve, sino que yo escuché de estas cosas y un día yo me ponía triste. Siempre me puse triste, algo me ponía triste. Y dije yo, algo voy a tener que hacer. Esto no puede ser. Y me recordé de todo este sistema y me recordé de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, cuando se empezó a estudiar Torah, lo que hizo él fue lo siguiente. Él se puso a estudiar y no sabía cómo empezar, porque la Torah es enorme. Créanme, la Torah es enorme. Y por casualidad vio una piedra al lado del río. Y sobre la piedra vio un árbol que todo el tiempo estaba cayendo una gotita. Ta, ta, ta. Y él se puso a mirarlo. Y lo miró por un tiempo y se dio cuenta que al final esa gotita, quebró a la piedra. La quebró, ¿verdad? Se abrió y se quebró. Eso es, eso es lo que hice yo. Yo dice aquí mi problema con la tristeza es el instinto al mal, porque la tristeza es parte de la tierra, es una tejuná, se dice en hebreo, es, es una, es, es una característica del instinto al mal. En cambio, la alegría es un instinto de la espiritualidad, del que está dentro, que es el que tiene el, la parte de adentro de uno, el subconsciente.
Ahí está lo bien que nosotros tenemos. Entonces, que yo voy a abrir. Y empecé todos los días, cada vez que me acordaba varias veces al día, y yo me andaba caminando y decía, estoy feliz, 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 estoy feliz. 10 veces, cada vez que me acordaba. Pasaron un tiempo, ya, porque como todo uno se le va por ya no seguí ¿cómo se llama? Con mi disciplina, pero me di cuenta que andaba feliz. Logré abrir el punto de la alegría adentro de mi subconsciente. Y él sigue trabajando solo después del subconsciente. Las miles de millones de células que tiene. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Y ahora, con esto, tenemos varias cosas. Tenemos el instinto al bien, el instinto al mal. Tenemos también esto que se llama que el instinto al mal trabaja, trabaja en tres formas, porque dice la Gemara que es lo mismo que el ángel del mal, y es lo mismo que que el Yetzer Hara, el instinto que tenemos para hacer cosas malas. Entonces, con eso vamos a explicar ahora las preguntas. ¿Qué pasa con nosotros? Desde el año nosotros pecamos, pero hace unos 10 minutos dice, ya no lo voy a hacer más, y seguimos. Y así seguimos. Pero está lleno, está repleto de cositas chicas que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos. Y esas cositas chicas se nos meten, se nos meten adentro y nos están empujando, nos están cerrando. El, el que mata es el mal que tenemos adentro, no otra cosa. Y bueno, y con la señora, y la señora con el marido, y la señora con los hijos, y así nos vamos haciendo cositas. Hay gente, grupos que viven solamente por una razón. ¿Sabe cuál es la razón? De pasársela peleando. Se van pasando la pelea como una pelota. Están pasando la pelea de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y así viven. Lo tiene un mes la pelea con uno, y después pasó a otro, y después pasó a otro, así se dan la vuelta. En cambio, nosotros que tenemos Torah, tenemos que buscar el ciclo de la vida de otra manera. Tenemos que buscar el ciclo de la vida a través de algo que se llama el bien. Nosotros tenemos que pasar, para eso tenemos muchas cosas. Tenemos Brit Milá, tenemos matrimonios, tenemos alguien que hace un sium ¿cómo se llama? De un masaje, incluso de Mishnayot. Él hace no se dice Tajnun, está feliz. Uno está trayendo y moviéndose a través de la felicidad con la familia. Los niños crecieron, vienen los nietos, alegría. Nosotros debemos montar el mundo con alegría, pero el pecado nos está parando todo eso. Lo trata de parar cada vez más. Mientras más peca la gente, más cara de pescado tienen. Y eso es porque el mal está trabajando durísimo afuera. Entonces, en esta semana lo que tenemos que hacer, ¿no?, es recordarnos de los pecados que cometimos. Pero señores, nosotros no nos acordamos de lo que pasó ayer. Así somos. ¿Y para qué me vienen a contar a mí que uno cada vez, mientras más viejo está, menos se recuerda de las cosas? De hecho, yo saben, te he contado mucho que tomo yo, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? Nosotros decimos té de romero. Ustedes le dicen, ¿cómo le dicen? Algo que infusia de romero. Y ustedes le dicen, ¿cómo le dicen? Aromática, una aromática de romero. En Colombia sí le dicen. Entonces, eso es porque lo que hace eso es que le limpia a uno el cerebro. Es muy bueno tomar eso. Muy bueno. Y hay otras cosas muy buenas, sanas, que se pueden tomar para todo ese tipo de cosas, para los que tienen problemas. Pero el asunto es que no nos acordamos, que tenemos que recordarla. ¿Y dónde está toda la información que ha pasado por mí? En el subconsciente. Aquí en el subconsciente está. Y es medio espiritual, para que sepan. No es así tan como la gente piensa, que es una computadora llena de información pegada y con las células y cosas. No. No es así. Nosotros tenemos algo que se llaman los mujim. Los mujim son los pensamientos que le entran a uno a través de la cabeza cuando uno está con los tefilim y está diciendo la midá, esencialmente. También hay mujim cuando uno dice que es Shema, pero en la midá es cuando hay más mujim, y ahí por eso
los tefilín son como antenitas, entonces los mujin son que lo que nos mueve a nosotros en general se llama, ¿cómo se llama esto? Nubes, como especie de nubes, como hablan las nubes no tienen nada de espiritualidad, pero estos son como nubes espirituales que nos manejan la información. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa lo siguiente, nos pasa que tenemos que renovar eso que pasó. Y uno el primer día, uy, se acordó de los pecaditos más grandes que los pensó. El segundo día, ya vamos con más y más. Y Jatano de Faneja, Shalosh y Semidot, que son cosas asombrosas que tenemos. Y cada vez tenemos más cercanía a Hashem. Cuando uno está sintiendo cada vez más cercanía a Hashem, lo que va haciendo es que se está limpiando los pecados, porque el objetivo es llegar a Rosh Hashanah con eso. Entonces, 30 días es más o menos lo que uno le toma eso. Y mire, yo estoy seguro, por lo menos en el caso mío, pero cada día más de las Selijot, más quiero las Selijot. Cada día, yo, por ejemplo, ya durante el año también, le digo, ¿cuándo tenemos Slijot de nuevo? Eso para hacer en la mañana, a las, un amigo que hablé ayer, no, yo me paro a las 4 de la mañana para Slijot. Nosotros en la comunidad en Colombia, a las 4 de la mañana ya están empezando las Slijot. Y aquí, bueno, aquí partimos más tarde, están partiendo a las 5, pero yo me voy a la migbe antes, hago todas las cosas que debo hacer antes, me toma tiempo y empiezo ya a Slijot a las 5 de la mañana a las 5 y terminamos rapidito un cuarto para las 6. Y después Vatikin. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo, estamos limpiándonos todos los virus que tenemos adentro. Estamos sacando espirituales que no nos dejan, nos quitan el recuerdo y no podemos sacarnos. Porque una persona que no ha hecho su trabajo con ese cerebro, se lo van a hacer tarde o temprano. O en esta vida con castigo sin que uno se dé cuenta, o en la que viene. Aquí todos vamos a salir empate. Todos vamos a salir con la cantidad de pecados que tengamos, es la misma cantidad de fuego que va a haber para arreglarnos el problema. Por lo cual, lo mejor es que uno tiene que hacer es, también hay otro problemita que me lo enseñó mi rabino Eliezer Ben David, que hay una cosa muy interesante, que los gusanos que se comen la carne de uno, esos gusanos lo muerden y los muertos lo sienten eso. Y hay la Gemara, eso Ben David lo estudió la Gemara, y hace poco lo estuvimos estudiando eso. Y en esa Gemara que encontramos que ahí se lo están comiendo uno los gusanitos. Entonces Rabben David me dijo, mira, entonces no es conveniente en este mundo engordar mucho porque los gusanitos van a comer más y te va a doler más. Por lo cual nosotros nos preocupamos ya a cierta edad empezar a bajar de peso y uno se siente mucho mejor. Entonces todo eso es ¿para qué? Porque hay que borrar los pecados. Los pecados se nos metieron ahí y nos producen como tapones, otro tapón y otro tapón. Entonces, con alguno está diciendo, está pidiendo perdón a Hashem y está metiéndole está haciendo un lavado cerebro, está haciendo un lavado cerebro, Hastati y le faneja 20, 100 veces y otras 100 veces. Entonces, yo quiero que vamos llegando hoy día, ya mañana, el último de antes de Rosh Hashanah, limpiecitos. ¿Podemos llegar al final limpiecito? Vamos a verlo después, un minuto más. Llegamos limpios de pecados, llegamos limpios, pero hay pecados que no. Porque hay pecados que Hashem somos sus hijos. Hashem quiere perdonarnos. Y eso es lo que Él busca, perdonar. Pero están los pecados que uno hizo con un amigo, con una persona que uno conoce, con lo que hizo con alguien que trabaja Yes. para uno. Y esa Ahorita va a gente, venir tu papá. Estoy muy y esa golpeada gente, ya. Estoy mal acomodada. apague la señora Parra, apague ya lo pagó. Entonces, Ya venirme para acá, no voy a venir un policía. señora, tranquila, apague el micrófono. La señora Parra. Entonces, ¿qué pasó con esto aquí? Pasa con esto de que ellos no, tú le tienes que pedir perdón, debes pedir disculpas por lo menos. Y no es fácil acordarse también. Entonces A las ver, déjame mismas, quitarte el suéter, ¿ok?
Entonces las mismas, ¿Te quitó el suéter, las mamá? Ya está haciendo calor para ti. señora, Ahí viene tu entonces, papi. hay que A ver, papá, porque, quítate el suéter porque ya está haciendo calor. señora, por favor, para meterle en la mitad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa con esto que tenemos también renovar que a quienes le hicimos daño, o chico grande. Uno tiene que pedir, uno tiene que llegar Giovanni, limpio. ¿no te están escuchando a ti? Porque Rabino se está quejando de alguien. De usted, señora, de usted que está habla y apague el micrófono. Ahí apagó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros llegamos a este día ya con la cosa arreglada, pero no completa, y lo van a entender 2 minutos más. No completa. Esto es el Rosh Hashanah. ¿Qué necesitamos hacer en Rosh Hashanah? Decirle a Hashem, tú eres el rey. Yo me porté mal, yo pequé, pero mira todo lo que he hecho, yo estoy limpio. Quedan pecaditos, pero ya eso todos lo vamos a manejar y eso es todo. En este mundo no se puede limpiar entero. No hay nadie que no haya muerto por los pecados que le quedaron. Todos pecamos, incluso los que pecaron, incluso los que no pecaron murieron por el pecado. ¿Por qué? Por el pecado del primer hombre. Todavía ese no se limpia, ese todavía está presente ese pecado. Entonces uno dice, bueno, yo rabino quiero hacer vidui también por los pecados que hizo el primer hombre. Está en su derecho, está en su derecho. Eso está siempre ahí. Y esa es la razón por la cual los pecados vuelven, pero todavía nos quedan los otros 10 días para entrar más profundo en esto, porque ahora lo que nos enfrentamos al peso. ¿Qué pesa en mí? ¿El bien o el mal? Entonces yo tengo estos 10 días, yo tengo que limpiar toda la bodega. Toda la bodega la tengo que limpiar y usar todo lo que tengo. Y en esos 40 días, gracias a Dios, hay capacidad de llegar a cero. Y si no llegué a cero, porque cero, cero no se puede, pero cerca del cero se puede. Y eso se puede hacer cuando también en Kippur. En Kippur es asombroso. En Kippur, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos vidui, decimos vidui es pegarse en el pechito y decir hatati, eviti, pashati, decir eso es lo hacemos nosotros en todo el tiempo de la Slijot, 30 días los 40, y los otros días también. Hacemos vidui. El vidui es muy importante porque uno está pidiendo perdón por los pecados. Y ahí uno limpia mucho con eso, se limpia mucho, y es para llegar a los pecados más profundos. Y eso es lo que nos está dando la opción de Yom Kippur. Yom Kippur es una opción. Ese Kippur, la opción debería haber sido completa. Diríamos, hicimos Teshuvah, estamos listos. No, porque el pecado de la maldición no se puede destaquear. Él está muy arriba. Si sabe la Sefirot, está en la Sefirá de la Jochma. Ahí está escondido el daño que se hizo con el mundo. Y la Teshuvah llega solamente hasta a la Sefirá de Binah, que es una más abajo. Entonces no podemos llegar tan arriba. Eso está intocable. ¿Cuándo se va a bailar? Cuando venga el Adam Rishon. Cuando venga el Mesías. ¿Hubo alguna vez esto? Sí hubo esta vez esto. Esto hubo, ¿saben cuándo? Antes del Getaegel, cuando Abraham vino, hizo el Tikkun, los 40 días, hizo otros 40, los 40 días, estos 40 días fueron un Tikkun muy grande. Hicieron el Tikkun incluso del ¿cómo se llama? De la Dama Rishon. Y esos 40 días no había la inmundicia de la Soamá en el mundo, porque la inmundicia del Soamá en el mundo, ¿quién fue el que la metió al mundo? Eso la metió al mundo la serpiente. Y todo este mundo, todo, señores, todo está hecho por la serpiente. Eso escribe el Leshem, un cabalista muy grande. Y yo le voy a dar un ejemplo, un ejemplo chico a esta silla. Yo tengo una silla que es bien cómoda, se mueve y todo. No hay perfecto, pero es bien cómoda, muy cómoda. Bueno, esta me dice, pero pues, yo digo, pero antes se sentaban en el suelo. Sí,
me contesta, sí, pero es mejor la silla. No, no es mejor la silla. ¿Por qué? ¿Para qué se hizo esta silla? Así. ¿Por qué nos paramos del suelo y hicimos silla? ¿Por qué paramos del suelo y tuvimos que hacer mesa? Porque fuimos detrás de lo fácil, de sentarme más cómodo, de la nojiut. La palabra nojiut, Noach, la palabra Noach tiene las dos primeras letras de la serpiente, Nahash y este es Noach, es el principio. Por eso Noach nunca volvió en Teshuvah al final, porque en los dos primeras letras de su nombre, de Noach, son serpiente, la serpiente, Nahash, las dos primeras letras del Nahash. Entonces, entonces ahí no se puede, y eso no se pudo. Pero Moshe Rabbeinu, al parecer, sí lo logró hacer. ¿Y por qué? Porque en 40 días no murió nadie. El que mata, ya dijimos, es la serpiente. No había, la voló Moshe Rabbeinu. ¿Y cómo la volvieron? Aquí está el secreto grande. Aquí, ¿cómo volvieron? Volvió todo, pero no volvió todo. La pregunta es, ¿qué pasó en el pecado en el pecado del, ¿cómo se llama? Del Egel, del becerro de oro. Ahí pecaron, pero ahí no pecaron tan lejos. Yo se lo voy a explicar por qué. No pecaron como el pecado del primer hombre. El pecado del primer hombre, él, él, él pecó y dijo, es como contra la, la existencia de Dios mismo. Incluso él lo vio, él no lo vio, él no lo vio en el sentido espiritual adentro de él. Entonces él pecó en lo más alto, pecó en los puntos donde está ahí la esencia de la unicidad de Hashem. En el Geta Egel hicieron una vaca y le hicieron fiesta a la vaca. Pero después que le hicieron fiesta a la vaca, ¿qué hicieron? ¿Para qué le hicieron? Fíjense, le hicieron para Lesajek. Lo que vino después fue jugar, Lesajek. ¿Saben lo que es Lesajek en hebreo? ¿Cómo se dice en español? Orgía. Orgía, lo mismo que quería Esab, hacer orgía. Lo mismo que quería hacer, ¿cómo se llama este? Ismael, orgía. Para eso pecaron, no para adorar, adorar cosas paganas, ¿cómo se llama? Como la misma vaca. Entonces todavía, nosotros pensamos que el tikkun de Adán Rishon está solamente en la parte de, como dijimos, la sensibilidad de nosotros, lo emocional de nosotros, el gusto que tenemos a las cosas buenas, a las sillas cómodas, a las camas cómodas. Abraham vivía en una carpa. ¿Ustedes han pensado alguna vez en eso, que cómo vamos a vivir en carpas? Y la pregunta va a ser, ¿por qué vamos a estar limpios? Entonces no vamos a tener necesidad de nojiut, de comodidad, eso es la serpiente misma. Entonces aquí llegamos a esto, por eso nosotros hacemos el mismo ticún que hizo Abraham Avinu, el ticún de los 40 días. En cambio los ashkenazim piensan, pareciera ser que ellos sostienen que el pecado de la Adán Rishon no se limpió. Entonces ellos, todo lo que hacen ellos ahí está relacionado con el Rosh Hashanah, con la parte de que hubo juicio. Nosotros no tuvimos un juicio. Nosotros somos felices este día. Nosotros tenemos en este día Hashem hizo gesed con nosotros, empezó a querer devolvernos las tablas. Finalmente las recibimos, pero no recibimos las tablas que recibió Moshe. Las tablas que recibimos se llaman las tablas del árbol del bien y el mal. En cambio, Moshe recibió el árbol no del bien, del mal, el árbol de la vida, que es lo que todos queremos. Y por eso nosotros hacemos tefilá por la vida. Nosotros en Rosh Hashanah no pedimos a la gente, Hashem, dame, dame, dame. No, no pidas eso. Pide por vida. Pero no tampoco por la vida física, por la vida espiritual. Porque tú todavía tienes lo que muere es la parte física. El espiritual yo no quiero que muera, que se va a durar hasta toda la eternidad.
ese hay que cuidarlo. Y eso lo dice, no yo, ¿sabe quién lo dice? Eso lo dice la Lisa. La Lisa dice que hay que el primer día se hace tefilá por el, por el, por la vida de arriba, la que es espiritualidad, dice, como la vida de los ángeles, dice él. Y en la segunda noche, el segundo día, nosotros pedimos por la vida en este mundo. Pero la vida en este mundo es finita, se acaba. Y entonces, eso fue lo que tenemos. Se tenía que haber acabado antes este mundo, pero Moshe Rabbeinu lo logró con hacer un arreglo con Hashem, que tenemos Yom Kippur y que nos limpiamos en Yom Kippur. Nos limpiamos y pasamos a la otra etapa, a la etapa de poder seguir otro año más. Que Hashem nos cuide a todos, que Hashem nos bendiga a todos, que Hashem nos dé a todos uno por uno larga vida, que nos dé alegría y Besrat Hashem pronto vamos a tener el Mesías dando vuelta y enseñando Torah, porque lo que tenemos que hacer es enseñar Torah, porque la Torah es la luz. Tengan una buena Shana Tová, Ktivá Tová, Khatimá Tová y todo lo mejor. Y nos vimos en la próxima clase, cuando la semana que viene, Besrat Hashem, que hay inspiración y las clases de día a día. Sí, mañana hacemos clases, pero ya el otro día no se puede. Besrat Hashem y Paraj. Todo lo mejor para cada uno de ustedes, todo con bendiciones. Toda Rabá Rabino. Gracias, Rabbi. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Fátima Toba. Hatimato va para todos. Para todos, ya se volaron todos. ¿Cuántos quedan ya? 29. Bueno, señores, los dejo. Y si alguien necesita la, ¿cómo se llama? No la escuchó toda, la puede pedirla al señor, o pídamela a mí, yo para que el señor Uriel alcance, la ponga luego para que la puedan ver. Todo lo mejor y bendiciones. Toda Rabino, gracias. Toda Muy Rabá amable. Rabino, gracias. Shalom, shalom.